¿Ya entró algún residente? Creo que no, doctor. No puedo creer que los residentes lleguen tarde a una clase, será. Voy a hacer una llamada telefónica para ver un poco cómo está eso y ya comenzamos la clase. Dale, doctor, está bien. Yo tengo audio con ustedes ahí. Buenas tardes, jefe, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Bienvenida a la clase de... Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí. Bienvenida a la clase de semiología quirúrgica. Sí. Vamos a dar inicio a la clase de semiología quirúrgica. Vamos a hablar de salud a las enfermeras también. Gracias. Vamos a dar... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar... Mi R1 todavía no te conocen, doctor. ¿Cómo no me van a conocer? Todavía no, ellos es lo que estaban en la urgencia cuando después empezó todo este tema. Y bueno, me van a conocer hoy entonces. Y él es Cristian. Hola, doctor. Él es el doctor. Un placer. Jefe. Bueno, yo quiero... Jorge, ¿cuánto estamos conectados en el grupo de semioquirúrgica? 25 estamos en total ahora, doctor. Bueno, vamos a comenzar la clase dándole la bienvenida también a los residentes, a la doctora Andrea y a los R1 del hospital que vamos a conocerles seguramente en la próxima semana cuando nos acerquemos ahí. Yo quiero decirle de nuevo aquella definición de semiología quirúrgica, que es una parte de la clínica quirúrgica, ¿verdad? La primera parte de la cirugía, donde decíamos que es la parte de las ciencias médicas que estudian los signos y síntomas, y acá viene lo que yo decía que era importante, los agrupa e interpreta con razonamiento lógico, ¿verdad? Para tratar de llegar a un diagnóstico sindromático en las patologías quirúrgicas, ¿verdad? Por consiguiente, la semiología es el arte, y yo le puse dándole el perfil que quiero que tenga hoy la semiología quirúrgica,
el arte y la ciencia del diagnóstico, ¿verdad? Que no es solamente por un signo patognomónico, que no es, queremos también que la evidencia médica esté de por medio con fines diagnósticos, ¿verdad? Bueno, dentro de ese marco, nosotros vamos a ocuparnos hoy de desarrollar una patología que tiene una gran prevalencia y una gran incidencia. Esas dos palabras de estadísticas les dejo a ustedes para que al final la clase discutamos un poco para dejar sentado en forma transversal en las cátedras los criterios también epidemiológicos, la teoría, el marco teórico de la estadística aplicada a la medicina, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que la patología biliar es una patología demasiado importante en el marco de las patologías que vemos frecuentemente en nuestra región, en nuestra ciudad y en nuestro país y en toda la región de Latinoamérica, ¿verdad? Parece que se me fue otra vez la imagen que estábamos proyectando. En la siguiente, ahí voy a decirle a ustedes que es demasiado importante. Fíjense bien acá, los residentes tienen que manejar esto muy importante en todas estas patologías, en todos estos libros tradicionales y ortodoxos que tuvimos siempre tuvimos un pequeño capítulo, o sea, una parte del capítulo del módulo se llamaba Anatomía Quirúrgica de la región del tema que íbamos a desarrollar. Y hoy vean ustedes que le pongo acá, después en los otros vamos a ver con más seguridad, pero acá esto vamos a decir que vamos a hacer una síntesis. Quiero recalcar que este esquema que se hizo después de estudiar mucho en la cátedra de anatomía, para unificar los criterios con la cátedra de cirugía. Vamos a ver todo este complejo hepato, bilio, páncreas. Después vamos a ver cómo está el páncreas, cómo está el gastroduodeno y el páncreas, ¿verdad? Y acá yo lo que quiero resaltar ya es esto que se llama el triángulo de Boudet o triángulo cisto-hepático. Este triángulo más grande que está acá y el triángulo más pequeño que está acá, que se llama el triángulo de Calot. ¿Están viendo el marcador que les estoy mostrando? Entonces, el triángulo de Calot, que varias veces habrán escuchado, es demasiado importante, está formado por arriba por la arteria cística. Esto es una cuestión esquemática, ¿verdad? El conducto cístico, y acá tenemos el hepático común, el hepático izquierdo, el hepático derecho, y acá tenemos el hepático común. Por supuesto, cuando se unen el hepático común con el cístico, se convierte en el conducto colédoco. Vean ustedes acá, hay que ser muy importante, este triángulo de Calot, este triángulo de Boudet, el límite superior tiene un triángulo isósceles, le dice el marco teórico, que nunca se encuentra así, ¿verdad? Pero tenemos acá, es el borde inferior del hígado, es el triángulo de Calot ampliado, ¿verdad? El borde inferior del hígado, el conducto hepático, el hepático común y el conducto cístico hasta llegar a una ampliación hasta el borde inferior del hígado. Y acá es muy importante porque la arteria cística es parte del contenido del triángulo de Boudet. Este triángulo se llama también el triángulo cisto-hepático. Recuerden bien los residentes y recuérdense ustedes también la semiología quirúrgica, cuando den el año que viene la patología quirúrgica que nos va a encargar de hacer también el tratamiento de la cirugía propiamente dicha. Recordar que acá tenemos entonces un triángulo que se llama hepato cístico. Y este triángulo, que es un triángulo más pequeño, que viene solamente de la vesícula, se llama triángulo colecisto biliar. Eso quiere decir que está viniendo de la vesícula a un conducto biliar. No tiene conexión con el hígado. Y tiene importancia eso.
recordar que dentro de este triángulo de Calot, cuando uno busca la arteria cística, encuentra un ganglio, que el ganglio es siempre un ganglio linfático. Se llama también el ganglio de Calot, y un estudiante que me diga el nombre técnico de este ganglio que realmente después se llamó el triángulo de Calot. ¿Cómo se llama esto? Jorge, Ada. No, es de algo con más caña, algo así. ¿Caña? Un nombre con M, es doctor. Se llama el ganglio de Broca. El ganglio de Broca. Ok. ¿Está bien? Entonces le podemos llamar también desde el punto de vista práctico, le podemos llamar también el ganglio de Calot, ¿verdad? Pero de todas maneras, realmente su nombre concreto es el ganglio de Broca. Hay que tratar de recordar estas cosas porque son demasiado importantes, porque son preguntas de exámenes. La anatomía quirúrgica se puede preguntar en cualquier, y es muy importante porque es la anatomía ligada a la clínica quirúrgica, ¿verdad? Bueno, la siguiente. Quiero rescatar, diciendo algunas cosas estadísticas de esta patología. El 20% de la población adulta es portadora de coleritiasis. Recordando Jorge, David, Andrea, que cuando hablamos de coleritiasis se refiere a la litiasis de la vesícula biliar. Tienen que ordenar la cabeza y recordar que es el cálculo en la vesícula biliar, no es cálculo en el colédoco. Cálculo en el colédoco hay que pronunciar todo el nombre y se llama coledocolitiasis. ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces decimos que entre un tercio es el 33%. Hoy en día decimos que entre el 33 y el 40% de las cirugías que se hacen en el mundo corresponden a las cirugías de las vías biliares. Hepatobiliopáncreas, ¿verdad? Hepatobiliares. O sea, tiene una gran prevalencia y una gran incidencia. No con esas dos palabras argeles que son la prevalencia y la incidencia, ¿verdad? Y cuanto más edad tiene nuestro paciente, mayor probabilidades de que tengamos una patología biliar en nuestro paciente. En el mundo se diagnostican entre 800.000 a 1.200.000 casos de patología de cálculos biliares en el mundo, ¿verdad? Que está mal contado y hay muchísimos subregistros. Yo creo que esto hay que multiplicar por mucho más números, ¿verdad? Es mucho más frecuente en la mujer, en una relación de 2, 3, hasta 4, y algunos libros dicen hasta 5-1 con relación a los varones, por suerte. La siguiente. Hola. Hola, doctor. Doctor. Acá pasó. Sí. Acá quiero que vean un esquema. ¿Por qué lo que me están viendo bien, David? Te veo, doctor. Sí, te veo. Andrea, Jorge. Sí, doctor. Sí, doctor. Vean ustedes la complejidad del lugar. Yo digo siempre que cuando operamos cuello es un lugar complejo y terrible, ¿verdad? Ahí están la arteria, está el paquete carotidio, etcétera, etcétera. Pero miren acá la complejidad de la región. Miren ustedes para ver que no se puede entrar a operar nomás una vesícula. ¿Qué hicieron? Una vesícula nomás y después vienen las complicaciones. El que opera una vesícula tiene que ser gente en forma responsable, tiene que ser gente que tiene un gran entrenamiento para el manejo de esta patología. Vean ustedes la complejidad del asunto. La vesícula biliar, y por esto es lo que yo le decía, la anatomía topográfica de la patología biliar. Está la vesícula, el pedículo biliar, el gastroduodeno y el páncreas por detrás.
Y vean ustedes acá este complejo que está acá, el pedículo biliar, lo complicado que es. Y quiero hacer, cuando tengo esta imagen, quiero decirles ya a ustedes cuál es la relación que hay entre estos elementos del pedículo biliar. Vean ustedes que acá siempre por fuera, en la parte externa hacia afuera, está acá ya es el colédoco, porque ya está el cístico unido con el hepático común. Esto es lo que le llamamos el hepatocolédoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hepático común con el colédoco está descendiendo. Esta primera porción descendente del colédoco es la que mejor se ve. ¿Y por qué? Porque está bien anterior y no se sobrepone ninguna estructura ahí adelante. Entonces, ¿con qué se ve bien esto? Se ve bien con la ecografía. Lo que mejor se ve la luz del intestino, de la vía biliar, es con la ecografía. Entonces, para ver cálculos en el colédoco, en la porción proximal y medial del colédoco, es la ecografía. Para eso sirve esta imagen, para entender. Esta parte que está acá, que es retroduodenal, no se puede explorar con la ecografía, porque queda por detrás. ¿Ven ustedes? Quedan por detrás del duodeno. Entonces, esta parte hay que completar con tomografía o con colangioresonancia. ¿Quedó claro? Sí, doctor, claro. Entonces, esta porción, que es la porción más importante, que es lo habitual, ¿verdad? Entonces, es la que nosotros vamos a explorar con signos semiológicos y después vamos a explorar con imágenes, que vamos a comenzar de menor a mayor. Primero ecografía, ver la historia clínica, el hemograma, el hepatograma, etcétera, etcétera. Después vamos a ver qué otra cosa necesitamos. ¿Está bien? Ven acá la complejidad del pedículo hepático. Acá está el colédoco, acá está el colédoco, acá está la arteria hepática, que tiene muchísima relación con el pedículo hepático, sobre todo, y detrás de esto está la vena porta, la que estoy mostrando acá, ¿se ve? Entonces, de afuera para adentro, conducto colédoco, arteria hepática, esta es la hepática que después sube acá, esta es la cística, ven ahí que está dando este siempre pasa por detrás del colédoco. Doctor, permiso, no se ve tu puntero. ¿Este no se ve? No. Bueno, eso está grave, porque yo veo acá. Ahora sí. ¿Se perdió otra vez? Sí, ahora no veo nada. Se pierde el puntero. Bueno, de todas maneras, pero se entiende. Ahí está, en azul está la vena porta. Lo que está por detrás del azul otra vez es la vena cava inferior. Acá tenemos la arteria cística y el conducto colédoco. Este es un esquema para decir a dónde van a ir y dónde pueden venir los cálculos. Vesícula, conducto cístico, colédoco. Puede ir también el cálculo más arriba en el hepático, puede ser el hepático derecho, el hepático común o el hepático izquierdo, y puede estar acá en la parte mural, en la parte antral o de la ampolla de Vater y en el esfínter de Oddi en la presencia de cálculos. ¿Quedó claro todo eso? ¿Vieron la complejidad de la región? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre la anatomía quirúrgica del colédoco? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? El cálculo que se queda en el hepático derecho va desde la vesícula hacia el hepático derecho, o se forma luego ahí. El 90 y pico % de los cálculos vienen de la vesícula. Esos son cálculos secundarios a una colelitiasis. Los que están en el colédoco o en el hepático, hay que recordar entonces como definición qué es lo que entendemos por vía biliar principal
y qué tenemos como vía biliar secundaria. ¿Está bien? La Está vía biliar principal. ¿Ven ahora el puntero? Bueno, pero de todas maneras yo voy a describir eso y Ahí se ve, doctor, el puntero. no se ve, no hay caso. Ahora se ve, doctor. Sí, pero Yo veo ahora. ya tenés el puntero. Bueno. Dame por la anterior todavía. Voy a ver por la anterior. ¿Ven ahora? Sí, doctor. Sí, doctor, Están viendo. El colédoco, la arteria cística, la vena porta. ¿Están viendo? Sí. Sí, Y la vena cava inferior. ¿Vieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ustedes me decían si este cálculo que está acá en el hepático derecho o en el hepático común es un cálculo que se formó acá o que hay acá por unidad diagnóstico. Si hay cálculos acá, hay 90-95% de probabilidad de que sea secundario a un cálculo que se formó en la vesícula biliar. ¿Me entienden? Es muy difícil que el cálculo suba hacia arriba, porque por la presión hidrostática tiene que ir hacia abajo, pero también puede ir hacia arriba. Es inverosímil muchas veces que decir, no hay lógica, pero el cálculo va hacia arriba y por eso es que siempre hay que investigar el hepático común, el hepático derecho e izquierdo, pre y intraoperatorio y postoperatorio también, ¿verdad? Entonces ven todas estas posibilidades y la respuesta creo que les dije, ¿se formó ahí? No. 95% de probabilidades es que se haya formado a expensas que haya venido de la vesícula biliar ese cálculo. ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Bueno, ven la complejidad, yo le estaba diciendo, siempre hay una relación acá. Y acá lo que es importante, porque si ustedes ven, acá vamos a buscar, acá va a estar el triángulo, borde inferior, el triángulo de Calot, ¿verdad? Acá vamos a tener el conducto cístico y acá por detrás del colédoco va a pasar la arteria cística que va a pasar por detrás. Recuerden ustedes que el 75% de las veces la arteria cística pasa por detrás del colédoco y más o menos 15% pasa por delante y más o menos 9-10% corren paralelo al conducto cístico. Hay una variedad muy grande de las variedades entre arteria y conducto cístico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso tiene mucho valor la identificación del triángulo de Calot y del triángulo de Bennett, ¿verdad? Pero hay que recordar que esta arteria cística siempre pasa por detrás. Bueno, la patología biliar de urgencia es la siguiente. Ahora vamos a avanzar. Este es un recuerdo entonces de la anatomía quirúrgica del lugar, que siempre es muy importante. Estas 4 patologías tenemos que ver nosotros en la patología biliar de urgencia. Uno es el cólico biliar, otro es la colecistitis aguda, la tercera es la coledocolitiasis,
y la cuarta es la colangitis aguda. La siguiente. Esta es una foto de una colecititis aguda llena de cálculos. Ven ustedes los cálculos que están llena, está empedrada de cálculos la vesícula biliar, está engrosada la pared y hay como un infiltrado purulento alrededor de la pared. Esta es una vesícula flemonosa característica que es esquemático, pero que se ve se editó un poco esta foto, pero así mismo se ve y acá está la vesícula abierta, ¿verdad? Con los cálculos adentro. La siguiente. Acá viene lo que a nosotros en semiología nos interesa. Cólico biliar. ¿Ustedes recuerdan qué quiere decir dolor tipo cólico? Ada. Sí, doctor. Un dolor continuo con exacerbaciones. Un dolor continuo. Entonces, ¿cómo va a ser el dolor biliar? Va a ser un dolor continuo con exacerbaciones, dependiendo de qué es lo que fue afectado, qué región, qué parte, qué componente tiene, qué sensibilidad tiene cada paciente. Vamos a tener un dolor muy fuerte, dependiendo de qué grado de magnitud de extensión de la inflamación vamos a tener ese tipo de clínica, ¿verdad? Hay pacientes que tienen mucho más dolor que otros, pero entonces vamos a tener... Entonces, una de las finalidades de esta clase, desde el marco desde el punto de vista teórico, es que podamos identificar al paciente portador de patología biliar. Tenemos que identificar al paciente. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Pacientes del sexo femenino, que dijimos que es mucho más frecuente, ¿verdad? Es más frecuente en la persona obesa y es más frecuente en la mujer multípara y que encima viene con un dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho de tipo cólico. Entonces decimos, probablemente estamos en presencia de un paciente que esté en presencia. Pero hay patologías que son parecidas, que tienen este tipo de dolor. Sí, hay muchas patologías. Y voy a decir dos de ellas. Una es la apendicitis aguda, porque ustedes dimos ya esa clase anterior y recuerdan ustedes la cronología de Murphy, ¿verdad? Que comienza con dolor en epigastrio, pero a las 4 horas baja el dolor en fosa ilíaca derecha o en región periumbilical. Entonces, nosotros tenemos que ver de entrada uno de los diagnósticos diferenciales del cólico vesicular, es decir, estamos en presencia de una patología biliar o estamos en presencia de una apendicitis aguda que está comenzando, ¿verdad? Y los dos comienzan con dolor tipo cólico, ¿verdad? Bueno, entonces, la mayoría de los pacientes que son portadores de colelitiasis son asintomáticos. El cólico vesicular, ¿cuándo aparece? Cuando obstruye algunos de los puntos que vimos ahí anteriormente. ¿Recuerdan ustedes lo que vimos ahí anteriormente? Ahí está el esquema que vimos, ¿verdad? La siguiente. ¿Estamos avanzando bien? Sí, doctor. Perfecto. Acá viene una cosa que es muy importante. Uno ya sabe de memoria eso, pero yo les voy a recordar también para ello, porque decimos que ese dolor tipo cólico entonces comienza ¿en dónde? En el epigastrio o en el hipocondrio derecho. Normalmente, Ada, la vesícula biliar se palpa en condiciones fisiológicas normales en un paciente sano. No, doctor, no se tiene que palpar en condiciones. No se palpa. Y no tiene que dar dolor. O sea, la palpación de la vesícula, o sea, el intento de palpar el hipocondrio derecho tiene que ser blando, depresible, sin dolor. Hay que recordar eso, ¿verdad? Si hay dolor, entonces nosotros estamos en presencia de alguna anormalidad, alguna patología hay en el hipocondrio derecho. Entonces, si hay dolor, y el dolor como síntoma, que dura menos de 6 horas, y se acompaña de náusea y vómito, estamos en presencia, va a favor de un cólico biliar. Menos de 6 horas de evolución, náuseas y vómitos, y dolor tipo cólico, que cede con la medicación,
diagnóstico clínico es sin alteración del hemograma y con el signo de Murphy negativo, que puede ser positivo, pero que la mayoría de las veces da negativo, entonces estamos en presencia de cólico biliar o cólico vesicular. Al examen físico se encuentra dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, pero como una cosa transitoria, leve, no altera el estado general del paciente y pasa con un antiespasmódico común, entonces nosotros estamos dentro del esquema del cólico vesicular. En la siguiente lámina vamos a ver un esquema donde, bueno, ahí tenemos náusea y vómito, intolerancia a alimentos grasos, dispepsia biliar, todos estos síntomas que te acompañan al dolor en epigastrio en hipocondrio derecho. La siguiente. Este es el esquema que hay en Michan, que ustedes van a guardar ahora en la memoria, pero yo voy a discutir con ustedes acá, porque acá es una cosa muy importante. Esto es un cólico biliar, y esto es un cólico por una colecistitis aguda ya, ¿verdad? Entonces, el dolor tiene menos de 6 horas de evolución, cólico biliar. La vesícula no se palpa. Generalmente el signo de Murphy es negativo, aunque pueda verse también. No hay fiebre, no hay ictericia y no hay alteración del hemograma. Esto es lo que se llama un cólico biliar. Es una cuestión mecánica, no inflamatoria, no infecciosa. Mecánica, una cuestión mecánica. No hay presencia de gérmenes, no hay presencia de bacterias. Colecistitis aguda. Siempre dentro del esquema de Michan. Tiene más de 6 horas de evolución. Por eso la historia clínica bien redactada es demasiado importante. Demasiado importante. La vesícula puede o no estar palpándose. Y tiene que estar dolorosa. Palpable y dolorosa. El signo de Murphy puede ser ya positivo. Hay fiebre, generalmente hay fiebre, y puede o no haber ictericia. Después yo le voy a explicar bien lo que es el signo de Murphy. Hay un poquito de controversia lo que es inicialmente el signo de Murphy, pero yo quiero decirle que el doctor Murphy fue un médico americano que vivió entre los fines a mediados del año 1850, 1860, por ahí. Un médico muy famoso que estudió mucho sobre la patología biliar y vivió hasta el año 1920, 1915, por ahí. Él trabajó muchísimo y él describió este signo, y en homenaje a él, hasta hoy decimos el signo de Murphy, a los cuadros agudos. El profesor Díaz Escobar dice que es en los cuadros crónicos, porque en los cuadros agudos, ¿para qué nosotros más vamos a buscar el signo de Murphy si ya tenemos dolor, inclusive defensa muscular en el cuadrante afectado? Eso decía el profesor Díaz Escobar. Pero si decimos el signo de Murphy, es lo que él describió como signo de Murphy, él habló del cuadro agudo. Y el profesor Díaz Escobar modificó eso y decía que el signo de Murphy realmente era un signo nosotros podemos hacer el diagnóstico de colecistitis aguda o de cólico biliar, sin tener todavía hemograma. Mi conexión a internet está flaqueando, parece. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ahora recién. ¿Sí? Sí. Pero se cortó hace rato. Justo que nos estabas explicando. La siguiente. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Doctor.
Yo tengo audio otra vez ahora. Ahora te escuchamos, doctor. Sí, te escuchamos. Marce. No tenía internet inyectado. Ya tengo de nuevo audio ahí. Sí, doctor. Sí, doctor. Tengo audio. Sí, doctor. Internet es el problema. Arturo. Internet. ¿Cómo está el audio? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Te escuchamos. ¿Mm? ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor. Te escuchamos. Hola. ¿Me Hola, escuchan, doctor. Ada? Doctor, te escuchamos. Te escuchamos bien. Nuestra señal de internet es flaca, Marcelo. Vemos, bueno. ¿Vos me escuchás, doctor? Ahí está. Y bueno, voy a continuar. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Yo no tengo retorno de ustedes. De todas maneras, voy a continuar la clase. Entonces, como les decía, con estos signos y síntomas nosotros podemos hacer, y con un hemograma nosotros podemos hacer la diferenciación entre el cólico biliar y la colecistitis aguda, que es demasiado importante. Es el tiempo de duración, de en qué tiempo nos tomó el paciente con su clínica, si se palpa o no se palpa la vesícula, si el signo de Murphy es positivo o negativo, si hay fiebre y si hay ictericia o no. Y un simple hemograma, ¿hay leucocitosis o no hay leucocitosis? Entonces, con esa clínica y con ese laboratorio, nosotros vamos a construir el diagnóstico de un cólico biliar o una colecistitis aguda. ¿Y qué tiene de valor? Y es sencillo, el cólico vesicular, el tratamiento es ambulatorio, y el otro, si se hace el diagnóstico de una colecistitis aguda, el tratamiento debe ser inmediatamente internarle al paciente y tomar las medidas correspondientes. Estudiarle, tratarle, hidratarle, hacer los estudios correspondientes y operarle al paciente en el transcurso de 6 a 12 horas. Entonces nosotros después vamos a tomar eso en el tratamiento propiamente dicho, vamos a tomar. Entonces, pero de todas maneras, acá claramente hacemos el diagnóstico entre cólico biliar y colecistitis aguda. En Michan está este cuadro. Quiero honrar el trabajo del doctor Michan y colaboradores, que este cuadro se sacó de ahí. La siguiente. La siguiente lámina.
¿Y ahora? ¿Tienen audio ahí? Yo no, a mí no me sale aquí algunos. A algunos les está funcionando y a otros no, doctor. Marcelo. Hola. Hola, doctor. Ahora tengo Hola, la doctor. Bueno, ¿Nos escuchás? sí, ahora sí bien. Ah, bueno. Bueno, entonces quería entonces disculparme, tengo internet, tengo problema de internet acá en la conexión de, bueno, eso siempre ocurre, ¿verdad? Entonces, yendo a la parte, diríamos, el desarrollo del cólico biliar se maneja, diríamos, con un diagnóstico de precisión, se hace una analgesia parenteral con antiespasmódico, no requiere hospitalizar y se inicia un estudio ambulatorio, laboratorio y una ecografía, ¿verdad? La siguiente. Esta es una imagen de una ecografía tradicional que tenemos ahí casi siempre por una presión hidrostática. Van a ver que los cálculos caen acá y van a estar cargados acá. Este es el fondo de la vesícula. Ahora, ¿cuáles son las partes de la vesícula, anatómicamente hablando? Era el fondo, o sea, el fondo, el cuello y el cuerpo. El fondo, el cuerpo. El cuerpo, el cuello. Y el cuello, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí este desemboca y está con el conducto cístico. Acá hay una pequeña, en donde comienza el conducto cístico y en el cuello, en el bacinete se llama, ¿verdad? Es donde se forma también la bolsa de Hartmann. Hay como una suerte de esfínter que se da porque hay una construcción de unos músculos que normalmente están en forma longitudinal y ahí se crecen en forma circular y actúa como de esfínter. Realmente hay que recordar que la vesícula es un lugar donde actúa de reservorio. Eso hay que saber. Y hay otros que dicen que es un reservorio funcional, es una palabra que le dan, ¿verdad? Yo hoy le decía, cuando no tenía tanta señal, le decía que hay una vía biliar principal que es muy importante desde el punto de vista semiológico y es muy importante desde el punto de vista fisiológico. Hay una vía biliar principal que es que son los hepáticos derecha-izquierda, el hepático común y el colédoco. Y hay una vía biliar extrahepática secundaria, que es la vesícula biliar
y el conducto cístico. Recuérdense de eso. Esa es una vía biliar secundaria o auxiliar. Y este es un esquema que estaba ahí. A ver un poco la anterior. Este es un esquema donde se ven un poco los cálculos con la vesícula biliar, ¿verdad? Esto es lo que le decía hoy. Acá está el reborde costal. Cuando se hacen las referencias anatómicas y semiológicas para encontrar el punto vesicular, es la línea una línea que cae perpendicular desde la línea hemiclavicular, se traza una línea, ¿verdad? Y desde el ombligo hasta hasta la axila, el hueco de la axila, se traza otra línea. ¿Dónde se encuentran esas dos líneas que viene de la línea hemiclavicular hacia abajo en forma perpendicular? En forma perpendicular, ¿dónde se encuentran estas dos líneas? Con la línea del ombligo al ángulo de la axila. Ese es el lugar donde se llama el punto vesicular. Ese es el lugar donde vamos a buscar, en esa zona después vamos a ir a buscar el signo de Murphy. El signo de Murphy, que se da en la colecistitis aguda y que se da cuando el paciente inspira profundamente y uno palpa el abdomen, el paciente se detiene bruscamente porque le duele. Pero hay un motivo de controversia. ¿Cuánto duele más? ¿Cuando se respira profundamente, cuando se inspira o cuando se expira? Y yo dije siempre que si el cuadro es agudo, duele cuando se inspira y duele cuando se expira. Pero el signo de Murphy es con la inspiración, cuando el paciente mete aire y se le examina y el paciente bruscamente se detiene y le duele y dice, ¡ay!, dice el paciente. Ese es el signo de Murphy, con la inspiración profunda. Pero hay controversia. ¿Por qué? Porque cuando el paciente expira, el diafragma estira también el músculo de diafragma hacia abajo y como empuja hacia abajo va a dar dolor en el paciente, ¿verdad? Eso es una cosa medio paradojal, pero hay que recordar que es en la inspiración profunda. Y sobre todo lo que hay que saber que el signo de Murphy, desde el punto de vista práctico, lo que hay que ir a buscar bien en el punto vesicular, hay que buscar si hay o no dolor. Quiero recordarles que yo muchas veces en la recorrida dije, y en otras clases dije anteriormente, es que el punto vesicular, si nos imagináramos el abdomen, el recto anterior del abdomen, el punto vesicular está sobre el borde externo del recto anterior del abdomen con respecto al hipocondrio derecho, al reborde costal y el borde externo a 4 traveses de dedo del reborde costal. Es decir, y si es que vemos el punto duodenal, es en el borde interno del recto anterior del abdomen y el reborde costal, ¿me entienden? La vesícula está más para afuera y el punto duodenal está más para adentro. Son importantes porque uno es el dolor de la colecistitis aguda y del cólico vesicular en general, y el otro es el dolor de la úlcera duodenal y de la gastritis. Entonces es importante esto desde el punto de vista semiológico. Andrea Jiménez, la residente de cirugía, ¿quiere preguntar algo de eso? ¿O no le dan más pelota ahora al tipo de dolor? ¿Doctora? La doctora Andrea parece que se va a dormir. La otra Andrea, doctor, tuvo que bajarse la urgencia. Bueno. ¿Y alguno de ustedes quiere responder eso? Lo que le estaba diciendo que semiológicamente el punto vesicular es contra el reborde costal, 4 traveses de dedo por debajo del reborde costal, ¿verdad? Y la línea hemiclavicular, ahí está, que equivale más o menos, equivale a una relación del borde externo del recto anterior del abdomen con el reborde costal. Ese es el punto vesicular, ¿verdad? Y ahí hay que buscar el signo de Murphy. Y decíamos que el signo de Murphy es la palpación y la exploración profunda de la palpación profunda en el abdomen, en la inspiración en el punto vesicular. ¿Está bien? Ese es el signo de Murphy. Doctor. Doctor. ¿Sí?
Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Yo leí la primera parte del Díaz Escobar de esta parte y él describe, o sea, nosotros dijimos al principio de la clase que era un dolor tipo cólico, Sí. pero él describe que es un dolor discontinuo, o sea, que los primeros 3 días es un dolor continuo y que hay algo llamado que cesa el tercer día y luego hay como una calma, pero con un pequeño dolor residual, pero al final dice que es un dolor discontinuo y hay que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome ulceroso. Sí, eso es una exquisitez, ya verá, pero el cólico vesicular no dura más que 6 horas. Si tiene más de 6 horas de duración, estamos en presencia de una colecistitis aguda, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, si tiene más de 6 horas, el diagnóstico de colecistitis aguda o un síndrome ulceroso, lo que sea, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos que tiene menos de 6 horas, no tiene fiebre y hacemos una ecografía y tiene cálculos, estamos en presencia de un paciente con un cólico vesicular, un cólico biliar, ¿verdad? Si tiene más de 6 horas, tenemos que estudiarle. ¿Es una colecistitis aguda en evolución o es un problema ulceroso gastrodenal? Si ese dolor se convierte en un dolor discontinuo, entonces sí estamos en presencia de tenemos que pensar en la posibilidad de un dolor ulceroso, ¿verdad? Pero el dolor de la colecistitis aguda es un dolor continuo también. Bueno, entonces, la patología biliar es la que tiene siempre dolor continuo, la patología biliar. Claro, que aparece, después se cansa, el umbral del dolor desaparece, por ahí se comienza a complejizar el paciente. Si estamos 3 días y no tenemos diagnóstico, estamos en un cuadro difícil, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver con equipos auxiliares del diagnóstico para ver si podemos hacer el diagnóstico. Entonces, recordar que la patología biliar es un dolor tipo cólico. Hacer un dolor tipo cólico, Ada, estamos en presencia de un dolor continuo con esa observación. Ok, gracias. Doctor, tengo una duda. Sí. La defensa muscular es algo involuntario ante una patología, ¿verdad? Y la contractura algo voluntario. Eso es lo que no se me aclaró. La defensa muscular para nosotros, la que vale realmente es la defensa involuntaria, ¿verdad? La que vale desde el punto de vista de la cirugía para la toma de decisiones. Dice que la defensa muscular puede ser involuntaria porque la mano está fría, porque lo que sea, parece que el paciente nomás hace. Hay que tratar de distraerle al paciente o examinarle en varias ocasiones y ver, ¿verdad? Pero la defensa que vale para nosotros es la defensa muscular involuntaria, la que el paciente no hace fuerza, la que uno siente la resistencia a la pared, pero así mismo es. La única que tiene valor y que hay que discernir es la involuntaria. La voluntaria no tiene valor. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la colecistitis aguda. Recordar que es la inflamación aguda de la vesícula biliar. Es la complicación más frecuente de los cálculos biliares. Hay que recordar que más o menos el 30% de los pacientes que han tenido un cólico biliar van a desarrollar una colecistitis aguda en 2 años. Recuérdense bien. Por eso que nosotros decimos hoy, todo paciente que tiene cálculos vesiculares, porque antes, por ejemplo, si el cálculo era asintomático, vos le decías, no se vaya a preocupar, si tiene un cálculo único, tiene 2 cálculos y son grandes, no se vaya a preocupar el paciente, no va a pasar nada, puede irse y si es que ahora tiene síntomas, nosotros vamos a tomar medidas, vamos a operarle, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos que aproximadamente un 30% de los pacientes que tuvieron un cólico vesicular van a desarrollar colecistitis aguda. Y ustedes van a permitir que el 30% de sus pacientes lleguen con una colecistitis aguda al cabo de 2 años. No se puede, es un porcentaje demasiado alto. Entonces, todo paciente que tiene cálculo vesicular que no tenga contraindicaciones, hay que preparar y hay que hacerle una cirugía electiva. Entonces, recordar que entre 30 a 35% de los pacientes que tuvieron cólico vesicular y que se comprobó que tuvieran cálculos vesiculares,
van a hacer colecistitis aguda en el transcurso de los 2 años. Y se calcula que el 50% de los pacientes van a hacer una colecistitis aguda en el transcurso de los siguientes 5 años. O sea, siempre que hagamos el diagnóstico de cólico vesicular, hay que indicar la colecectomía preventiva a todas las otras complicaciones. Ese asunto para los residentes en el manejo del consultorio, que decíamos no, porque es diabético y el diabético hipertenso, no, hay que tratar la enfermedad de base y hay que ponerle en condiciones al paciente, porque imagínense ustedes que a las 2 de la mañana haga un cálculo, haga un impacto de un cálculo, haga un cólico insoportable y que uno tenga que operarle de urgencia a un paciente de madrugada con colecistitis aguda, ¿verdad? Un paciente metabólicamente inestable, un paciente que es diabético, que puede hacer un infarto, usar las operaciones en malas condiciones. O sea, paciente, hoy en día, el paciente con cálculos vesiculares, si tiene comorbilidades como la diabetes, hipertensión o alguna patología agregada, hay que programar, tratar su patología de base y indicar su cirugía. Hay que recordar que la colecistitis aguda tiene una gama de diagnóstico diferenciales posteriormente porque está dentro del complejo del síndrome doloroso de epigastrio, ¿verdad? Entonces el dolor tipo cólico no cede. Puede durar varios días, es lo que decía Ada hoy, ¿verdad? Que al durar varias horas o varios días y se suman las horas y comienzan a pasar los días, el diagnóstico y el manejo y el tipo de dolor ya es difícil describir al paciente con dolor de varios días. Entonces decimos, el dolor en hipocondrio derecho ya puede aparecer fiebre, la fiebre generalmente no es muy alta, va entre 37,5 a 38,5, es muy relativo esto, pero es la fiebre de la colecistitis aguda. O sea, que si tenemos una fiebre de 40 grados, no nos dice que sea la fiebre de la colecistitis aguda, pero no nos dice tampoco que no sea. Algunos pacientes harán fiebre más alta, ¿verdad? Algunos pacientes harán fiebre más alta y habrán colecistitis aguda que cursen sin fiebre. Y eso es lo que es divertido de la medicina, ¿verdad? Que cada paciente evoluciona con una enfermedad de acuerdo inherente a sus características, ¿verdad? El signo de rebote es positivo, o sea que hay irritación peritoneal en más del 50% de los casos. Y acá lo que viene la cosa más importante, o sea, una de las cosas muy importantes, hay una masa y hay una vesícula palpable. Y acá lo que es importante a los residentes que van a ver más, a Ada, a Andrea y compañía, atendan bien lo que pasa. La masa o la vesícula o la masa que se palpa en hipocondrio derecho tiene que ser dolorosa, o en el hipocondrio derecho o en el flanco derecho, dependiendo hasta dónde baja la vesícula por su distensión y por todo el apelotonamiento que puede haber ahí. Puede haber una obstrucción del conducto cístico y puede haber una gran masa y una gran dilatación de la vesícula biliar. Andrea Ferreira, decime una cosa. ¿Está en línea, Andrea? Sí, estoy, doctor. ¿Cuánta es la capacidad en líquido normal de la vesícula biliar? ¿Hasta cuántos cc o ml de líquido puede albergar normalmente la vesícula biliar? Eso es muy importante. ¿O no es importante? Sí, es importante. 70. 70 ya es un poco mucho, ¿verdad? Pero no es exagerado. Lo que sí podemos decir que entre 30 y 40 ml, centímetros cúbicos, es diríamos, una vesícula de tamaño normal con una capacitancia normal, 30, 40 ml. ¿Ustedes recuerdan cuánto es la capacidad del apéndice cecal en líquido, en volumen? Los residentes 0,5 ml. a 1 ml, 0,5 a 1 ml.
¿Por qué se perfora Andrea, por qué se perfora el apéndice cecal? Dimos la clase en la semana, en el mes pasado dimos la clase de apendicitis aguda. ¿Por qué se perfora el apéndice cecal? Por isquemia del tejido y por ende la perforación. Qué rara que es la voz de Andrea, che. Andrea Ferreira. Igual nomás, profe, que respondan por mí, no me enojo. No, pero yo quiero escuchar esta voz porque está escondida. Dale un poco, que se vea por tu cara ahí, Andrea, no veo tu cara. Bueno, un momento. En realidad lo que hay es aumenta la presión. Doctor, puede ser. Perdón. Habla nomás. Bueno, Andrea. me callo. Andrea. A ver, Andrea, ¿por qué se perfora el apéndice cecal y por qué no se perfora la vesícula biliar? No se perfora tan frecuentemente, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctor, te escuchamos. ¿Por qué se perfora el apéndice cecal? ¿Vos tuviste en mi clase de apendicitis aguda, Andrea? Sí, doctor. Ada. Porque la vesícula tiene mayor capacidad de distensibilidad. Sí, pero ¿por qué? Tiene mayor distensibilidad, pero una cosa es esa y la otra. Mayor capacidad. Sí, tiene mayor capacidad luego, ¿verdad? Y tiene mayor distensibilidad la pared. Pero ¿cuál es la cosa, el factor más importante entre todo eso? La elasticidad de su pared. Bueno, y eso aumenta la capacitancia, ¿verdad? Aumenta la cantidad de líquido que puede entrar ahí. Y dijimos que si entra normalmente, entra una cantidad de líquido que es entre 20, 30, 40 ml, ¿verdad? Y puede irse más, de acuerdo a la constitución de cada vesícula, ¿verdad? Pero aparte de eso, quiero que tengan en cuenta que ahí en la anatomía, vean ustedes que hay el apéndice cecal tiene una irrigación terminal, que es la iliocecal, ¿verdad? Viene solamente una arteria. Si esa arteria se trombosa, el apéndice cecal ya no tiene ninguna irrigación. La vesícula biliar tiene una parte que está metida con, diríamos, donde comienza el conducto cístico, y después está empotrada en el hígado. Y hay venas y arterias que son perforantes que le transmiten nutrición y retorno. ¿Está bien? Entonces están lo que se llaman las perforantes, que son ramas terminales de las hepáticas, son ramas terminales, unas colaterales importantes. Entonces están mejor nutridas, está mejor nutrida como órgano la vesícula que el apéndice cecal. ¿Está bien? Sí, doctor, ya no me voy a olvidar. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, te escuchamos. Ada, 95% obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Hay que recordar que la mucosa del conducto cístico en la parte terminal tiene como unos bullones. Ahí vean ustedes imágenes de la histología del conducto cístico y van a ver en la parte terminal que tiene unos bullones. ¿Y qué es lo que hace eso? Como unos repliegues. Y esos repliegues hace que se enlentezca en esa parte la circulación biliar, la bili. ¿Y qué pasa con el líquido que se estanca? ¿Verdad? Es lugar predilecto para que se infecte o para que se forman cálculos. Recuerden ustedes que los cálculos se forman porque hay factores de nucleación y de antinucleación en la bilis, ¿verdad? Escuchen bien, Ada y Andrea, los residentes. Hay factores de nucleación y factores de antinucleación para que se formen los microcálculos. Después ustedes recuerden que una pequeña arenilla, un pequeño cálculo que se va formando, se va
creciendo por aposición, ¿verdad? Esos son demasiados detalles, pero quiero que recuerden eso. Entonces, cuando hay repliegue en la parte, diríamos, en el conducto cístico, en la parte y entonces ahí hay lugares que se van y se quedan y no se pueden deslizar los cálculos chiquititos. Entonces la ataja y ahí después se queda y comienzan a crecer. Entonces el 95% hay una obstrucción del conducto cístico por un cálculo. La obstrucción causa edema en la pared como resultado de la obstrucción del flujo venoso y linfático. Se desarrolla isquemia y siempre viene del fondo de la vesícula. El lugar peor irrigado es el fondo de la vesícula. Recuerden ustedes que siempre tenemos en cuenta que hay o no hay cálculo nomás para decir la verdadera patogenicidad de un paciente. Y no es cierto, hay muchos varones que son diabéticos y no tienen cálculos y hacen colecistitis aguda necróticas graves. Y llegamos tarde al diagnóstico porque no tiene cálculo y pensamos que no es una colecistitis aguda. Entonces, siempre el problema al comienzo es un problema mecánico y después cuando se enlentece la bilis, se comienza a enrarecer la bilis, comienza a haber el factor de las bacterias que juegan un rol muy importante. Hay unos mediadores que en teoría por lo menos sirve, eso le voy a decir solamente eso con cosas que son la fosfolipasa y la prostaglandina, que son muy importantes en la elaboración o en la aparición o no de cálculo. La siguiente. Ahí está usted una imagen que a usted le va a quedar. Esto van a grabar y le va a servir toda la vida. Ahí está una obstrucción. Ahí ven ustedes que está la obstrucción y acá se está produciendo moco, se está produciendo una cantidad de cosas. La bilis que entró y que no puede salir. ¿Ven? ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, y esto se va a edematizar todo, va a haber problemas de retorno linfático y venoso primero y después ya finalmente en las paredes ya van a haber también problemas vasculares arteriales. La siguiente. Ven ustedes lo que es que una pared finita, la vesícula que en alguna vez habrán visto, ven ustedes lo que es una vesícula flemonosa, ven ustedes cómo está de las paredes que están muy engrosadas y los cálculos pigmentados que tenemos acá. Estos se llaman cálculos pigmentados, ¿verdad? Esto que está acá es el fondo, esto es el cuerpo y esto es el cuello o bacinete de la vesícula. ¿Está bien? El cístico no se ve porque... La siguiente. Acá quiero hablar y me voy a detener un ratito en los tipos de bacterias que tenemos en la parte de vireo-páncreas, ¿verdad? Uno es que la presencia de cálculos hace que sea positivo. Generalmente cuando no hay cálculo no tenemos cultivo positivo. Cuando hay cálculo hay relación y tenemos entre 50 y 70% de positividad en los cultivos de la bilis en los lugares donde tenemos vesículas y patologías vesiculares con cálculos. El germen más aislado es la Escherichia coli. Doctor, ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí, doctor. Bueno, entonces el diagnóstico, una buena historia clínica, un laboratorio. Recordar que el laboratorio es el hemograma y el hepatograma, ¿verdad? Hay otras cosas que después vamos a entrar en detalle, pero dos cosas no pueden faltar en la patología de hepatobiliopáncreas, ¿verdad? Uno es el hemograma y el otro es el hepatograma. Cuando hablamos después de páncreas, vamos a ver que tiene que haber amilasemia y lipasemia, ¿verdad? Pero ahora vamos a decir que estos dos elementos no pueden faltar. Uno es el laboratorio el hemograma y el otro es el hepatograma. No se van a olvidar de eso, siempre tiene que tener una paciente con colecistitis aguda,
tiene que tener un hepatograma. Ahí vamos a ver las enzimas pancreáticas, vamos a ver cómo está la bilirrubina, vamos a ver cómo está la fosfatasa alcalina, etcétera, 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 ¿verdad? Y la ecografía abdominal. Ahí tenemos que ver en la ecografía abdominal, que es lo que vamos a ver, cuáles son las características del cálculo, que son muy importantes. El grosor de la pared de la vesícula, si hay edema o no. ¿Cómo se ve esto? Se ve con el halo, 1 o 2 halos, ¿verdad? Y masas palpables, que se puede ver también con la ecografía. Y colecciones perivesiculares. Y cuando se hace una ecografía, nunca debe faltar una buena imagen de la vía biliar principal. No se olviden. La vía biliar principal es fundamental. La vía biliar es fundamental porque necesariamente tenemos que unificar los criterios también. Decimos nosotros que la vía biliar es normal hasta 6 milímetros. Por encima de 6 milímetros nos decimos que es borderline, pero 7 milímetros nosotros decimos que la vía biliar ya está dilatada. Y en el estudio de la anatomía, recordar que hasta 8 milímetros, 7, 8 milímetros era un valor normal, ¿verdad? ¿Alguien quiere preguntar de esto? Porque acá estamos con el diagnóstico, ¿verdad? La siguiente. Solamente para recordar, acá vamos a ver que ya hablamos mucho de esto y vamos a ver que voy a nombrar nomás. Si alguien quiere decirme y preguntar cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial, pero acá tenemos los diagnósticos diferenciales con una cantidad de patologías de abdomen superior y también de la parte inferior, por ejemplo, la apendicitis aguda, como comienza la cronología de Murphy, hay que hacer diagnóstico de una apendicitis aguda, la colangitis aguda, el cólico vesicular que ya hablamos, la úlcera péptica, la pancreatitis aguda, el vólvulo cecal, el tumor de colon derecho, las patologías torácicas, no se olviden, neumonía derecha y el infarto agudo de miocardio, congestión hepática. ¿Por qué, Ada, nosotros tenemos que decir que tenemos que hacer el diagnóstico en la congestión hepática por insuficiencia cardíaca? ¿Por qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de un cólico vesicular o de una colecistitis aguda? Hola. Sí. No sé, doctor. Andrea. Tampoco sé, doctor. ¿Por qué decimos que tenemos que residente de cirugía? ¿Por qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una colecistitis aguda y la congestión hepática de la insuficiencia cardíaca? Pidan ayuda. ¿Dónde está su R2, R3? La congestión hepática da dolor en hipocondrio derecho, Ada. Sí. Entonces, si hay dolor en hipocondrio derecho por la congestión hepática, ¿por qué hay dolor en la insuficiencia cardíaca congestiva global? ¿Por qué hay dolor en hipocondrio derecho? Ese razonamiento lógico dice la semiología quirúrgica, ¿verdad? ¿Por la vena cava inferior? No, es la vena cava inferior la que duele, doctora. ¿Qué es lo que duele? La cápsula. La cápsula de Wilson, de Gilson. La cápsula de Gilson es la que duele. Entonces, cuando se distiende dentro de la cápsula y eso da dolor, ¿verdad? El dolor visceral de la congestión hepática, porque hay un encharcamiento de sangre, de líquido, aumenta el volumen, hay hepatomegalia en la insuficiencia cardíaca congestiva global. Y puede haber un cálculo, y nosotros decimos, le atribuimos, tenemos el paciente y tenemos un cálculo, ¿y qué va a pasar? Y tenemos que hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca.
va a tener problemas de retorno venoso, va a tener problemas de soplos cardíacos, va a tener galope si está descompensado, y va a tener encharcamiento y va a tener ascitis, ¿verdad? Imagínense ustedes si nos hacemos un diagnóstico, Ada, Andrea, los residentes, y nos vamos y nos metemos y entramos y operamos a un paciente que el diagnóstico es una insuficiencia cardíaca y lo operamos la vesícula. Claro que tiene su cálculo, ¿verdad? Pero no es la causa de su dolor. Y lógicamente ese paciente se nos va a morir en el quirófano o después de salir. Y si tenemos un clínico muy avesado, le va a resolver el problema porque le va a tratar con diurético, con digital, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a meter la pata de operar innecesariamente un paciente por error y sobre todo un paciente descompensado. Entonces, dentro de las posibilidades del diagnóstico, recuérdense, cuando hay dolor en hipocondrio derecho, piensen en enfermedades sistémicas, piensen en problemas de la bomba central del corazón, piensen en infarto agudo de miocardio y piensen en neumonía. Por eso decimos patologías torácicas con repercusión abdominal. Piensen en patologías infecciosas del hígado, como la hepatitis, que puede dar dolor, aunque no duele mucho, pero se distiende, crece el hígado. Hay hepatomegalia también por la hipertrofia de la cápsula de Gleason. Hay dolor y hay molestias. Y hay hepatomegalia. Pero ahí vamos a ver, y vamos a ver que la bilirrubina que está aumentada va a ser la bilirrubina directa e indirecta, la bilirrubina médica, la bilirrubina de los cuadros infecciosos hepáticos. Y vamos a ver que las transaminasas están muy altas. Y vamos a tener marcadores clásicos de hepatitis, ¿verdad? La siguiente. Por eso yo digo que no hay que desesperarse. Cuanto más uno sabe y más cree que ya sabe todo, tienen los problemas de las dudas, porque hay demasiadas posibilidades de diagnóstico. Pero lo que sí hay que hacer es descartar las otras patologías. Recuerdan ustedes que cuando yo les dije a ustedes que cuando hay dolor en abdomen superior, cuando hay dolor de abdomen, siempre pidan, siempre, hay dos cosas que no pueden faltar. Una es la radiografía de tórax y el otro es la amilasemia. A pesar de que nosotros pensemos que nosotros estamos en presencia de una colecistitis aguda, ¿por qué tenemos que pedir una radiografía simple de tórax, Andrea? Para ver si no tenemos derrame, doctor. Te voy a matar. Neumoperitoneo sería, doctor. Claro, claro. Está bien, puede haber también derrames de pulmón y todo eso, pero a mí lo que me interesa son las patologías quirúrgicas, ¿verdad? Yo le voy a pedir, entonces se pide en la radiografía de tórax. No vaya a pensar más pensando en patologías del tórax. Hay que pensar en patología porque para el diagnóstico de colecistitis aguda no me sirve nada la radiografía de tórax, pero le estoy pidiendo para la única patología que a mí me va a peligrar, que va a ser la perforación de víscera hueca. Y el diagnóstico se va a hacer por una radiografía simple de tórax y vamos a ver neumoperitoneo, que se llama signo de Popper. Signo de Popper. Muy bien. Ada está salvando toda la situación del cuarto, será. Qué bárbaro. Hasta los residentes le salvó ahora Ada. Bueno, entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la colecistitis aguda? Decimos que se puede perforar, puede haber una perforación libre, puede haber una perforación encubierta, puede haber fístulas. Recordar que las fístulas, y yo creo que tengo alguna imagen, las fístulas de la vesícula se pueden hacer al duodeno, al colon, al estómago, al intestino delgado. Entonces, eso son cosas muy características, ¿verdad? La siguiente, esto no es mucho semiología, entonces vamos a pasar a este tema, esta parte. La siguiente. La siguiente, por favor. Quiero que vean un poco esta imagen que está acá. Esta es la imagen del hepático. ¿Ven? El hepático izquierdo, el hepático derecho. El hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común y acá está el colédoco. Acá se ve un cálculo
Y esto que está acá es un cálculo que está atravesando de la vesícula al colédoco. Este está haciendo un síndrome de Mirici. Esta es una RCP, una colangio retrógrada endoscópica. La siguiente. Esta es una tomografía de la vesícula y que está mostrando que hay una vesícula enfisematosa. Acá se ve también niveles y se ve aire dentro de la vesícula. Pero eso es muy complicado todavía para ustedes. Pero hay que recordar que cuando se ve esto, es signo de gravedad. Eso se ve en la imagen de la ecografía y se ve de la radiografía simple y se ve en la imagen en la tomografía. La siguiente. La siguiente. Este traje nomás a colación como son los puertos de trabajo para hacer la colecistectomía. Quiero tomar esta referencia que está acá. Vamos a poner que esto sea el hipocondrio derecho. ¿Me están siguiendo? ¿Ven el marcador acá? Sí, Bueno, en esta parte que está acá va a ser el punto vesicular. Acá está el reborde costal, más o menos acá está el reborde costal. Y acá en esta parte que yo estoy, ven ustedes mi marcador, ahí va a ser el reborde costal, acá va a ser el punto vesicular. Este es el recto anterior del abdomen. ¿Ven este marcador que se mueve? No. Está aquí. Bueno, entonces tenemos problemas, pero bueno. Bueno, quiero decirle que este es el punto vesicular. Este que está cerca de este trócar acá, este trócar que está más externo que está acá, este es el punto vesicular, que está un poquito por encima del trócar que está acá. Y más o menos por debajo, cerca de esta manguera que está acá, es el punto duodenal, ¿verdad? Y en esta parte lo que hay que explorar, esta es la parte línea media clavicular, ¿verdad? Con la intersección del ombligo con la axila. Y este es el punto vesicular y cuando se inspira profundamente, este es el único signo que tenemos semiológico en la colecistitis aguda que hay que aprender y que hay que saber. Y es en la inspiración profunda, ese es el signo de Murphy. El profesor Díaz Cobar dice otra cosa, pero este es el signo original del signo de Murphy, que se dan en cuadros agudos. La siguiente. Ya es la última. Estas son unas torres de trabajo, ahí se está sacando la vesícula para que vean ustedes cómo se ve la imagen de una vesícula. La siguiente. Lastimosamente mi marcador no funciona bien, no están viendo ustedes, pero quiero que vean, esta es una imagen real, a tiempo real de unas fotos de una colecistectomía. Vean ustedes cómo están disecando y cómo están separando el conducto cístico de la arteria cística, y acá está el pedículo hepático, ¿verdad? Acá ya se sacó la vesícula y se puso sobre el hígado. La siguiente. Bueno, esta es la segunda parte de la clase que vamos a tratar de mejorar nuestra conexión para poder hacer. Yo creo que vamos a poner a consideración más preguntas para poder compartir y vamos a dar la clase hasta acá. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Doctor, Adelante. esa es la unión del conducto cístico con el conducto principal para formar el colédoco. Según la anatomía se describe que es una unión, o sea, que primeramente se juntan y después más abajo recién se unen. Y mi pregunta es si es que... ¿Cómo no? Aclaramos bien, aclaramos eso, como el asunto que se juntan y después se unen. Sí, que el conducto cístico se adosa más o menos al conducto biliar principal y al principio parece una unión, al principio parece que ya está unido, pero como que bajan juntos y más abajo recién se unen para formar el colédoco. O sea, eso yo tengo de la parte de la anatomía. No sé si es así mismo. Sí, así es. Sí. Así es, pero le quiero decir lo siguiente. La conexión y la relación que hay es demasiado variable. Lo único que es estable es la variación, dicen los libros de los anatomistas y los libros de técnica operatoria también. Y dicen que todas las descripciones que se hicieron son ciertas y solamente se miden la seriedad de los servicios de cirugía para decir que las variaciones que encontraron sean verdaderas. Igualito que la segmentación hepática, igualito que la segmentación pancreática también, ¿verdad? Hay demasiadas variaciones. Cuando el conducto cístico desemboca en el conducto hepático y se convierte en el colédoco, pueden correr juntos o pueden desembocar directamente ahí. Puede rodear y desembocar hacia la parte interna, digamos, la parte medial del lado interno del hepático y formar ahí junto no tiene mucho valor. Lo que es importante es que uno ligue el conducto cístico realmente, que no ligue el conducto del hepático común ni el colédoco, ¿verdad? Eso es lo que es importante. Y lo que a veces corren en paralelo de arriba hasta abajo y están unidos por eso son variaciones raras, cosas difíciles, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacer la ligadura más alta posible del conducto cístico, ¿verdad? Pero también si es que después queda un remanente y un muñón muy largo, ese es un fondo ciego que queda ahí. Pero eso es mucho mejor que lesionar la pared para que haya estenosis o que haya ligadura del colédoco, ¿verdad? O del hepático, el hepático común, ¿verdad? Pero hay mucha variación de dónde nace y dónde desemboca el cístico en el hepático, ¿verdad? Doctor. Doctor, una pregunta. El término contractura, ¿a qué se refiere? Y viste que leí en el Silvio Díaz, dice que la contractura es un reflejo y es involuntario. Y no sé si él se refiere a la defensa muscular involuntaria o es algo aparte. Para mí, doctor, que no hay que complicarse. La defensa muscular tiene que ser la defensa involuntaria, aquella que haya resistencia permanente a la depresión, a la exploración del examinador. Cuando está dura la panza y no se puede deprimir, o sea, se deprime, pero hay resistencia al examen, se llama defensa muscular. Cuando ya no se puede deprimir, se llama contractura, ¿verdad? Y esa contractura involuntaria es la que a nosotros nos interesa porque esa es la patológica y esa es la quirúrgica. Esa es el signo estrella de que hay un proceso quirúrgico dentro de la panza, cuando hay defensa muscular. Eso es así para la apendicitis aguda, es así para, ¿cómo se llama la peritonitis de origen biliar? Se llama coleperitoneo. El coleperitoneo es la peritonitis de origen biliar. Bueno, gracias, doctor. Ahora sí. Y bueno, yo insisto, yo agradezco este tipo de preguntas porque insisto que, y siempre digo que la defensa muscular es la única que a nosotros nos autoriza, diríamos, éticamente a hacer directamente la cirugía sin ningún otro estudio. Si yo tengo defensa muscular
yo tengo ya experiencia, ya manejé mucho paciente y me voy y encuentro que hay defensa muscular, yo hasta que no lo opere ese paciente no voy a estar tranquilo. Aunque la ecografía no diga nada, aunque el hemograma no diga nada, aunque todo lo aunque, ¿verdad? Si encuentro defensa muscular importante, tengo un grupo etario donde no le voy a hacer daño, hasta me animaría a decir que prefiero operarle y no encontrar nada, que dejar de operarle y que al día siguiente maneja con una peritonitis ese paciente, ¿verdad? Pero somos más eficientes y nuestro servicio es más calificado cuando operamos lo menos posible también con menos errores. El error también diagnóstico, aunque nos haga daño, ¿verdad? Se opera y se encuentra que no hay nada, se aspira todo lo que hay y se cierra otra vez, que no se produjo un daño demasiado grande. Pero tiene que ser la menor cantidad posible de abdómenes en blanco, ¿verdad? Pero si hay defensa muscular, y hay dolor, hay irritación peritoneal y hay defensa muscular en fosa ilíaca derecha en un paciente de 20 años, yo tengo la obligación de operarlo, ¿verdad? Bueno, ¿otras preguntas a los residentes? Bueno, vamos a dar por terminada la clase, entonces vamos a prepararnos para el próximo martes. Vamos a terminar la patología biliar de síndrome golosiano y colangitis en el próximo martes. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chau, chau.